Con sus videos de crianza respetuosa, MindHeart, o más bien la psicóloga infantil colombiana Manuela Molina, activó las plataformas digitales. Mensajes, reacciones y reposteos son la respuesta de miles de padres que buscan seguir ese mapa correcto, ese mapa que los lleve al amor desde la enseñanza. Esta mujer ha conquistado Latinoamérica y otros continentes con su poderosa voz. Hoy, en Ellas Cambian el Mundo, llegaremos a conocerla detrás de la pantalla. Soy hija de padres que se divorciaron cuando era muy chiquita y pude vivir como ese contraste de dos hogares donde había disciplinas tan distintas y crianzas tan distintas. Tuve varios hermanos medios, crecí con un hermano mayor, también tuve esa experiencia de vivir con un par que a la vez era hermano mayor, entonces toda la dinámica, ¿no?, de esa hermandad, de tanta unión y a la vez tantos roces. Fue una infancia muy feliz y una infancia donde fui cultivando esa pasión por las letras, por lo escrito, por lo comunicativo también, por la educación, y entonces fui creciendo y encontrando como ese llamado a trabajar con niños y con niñas también desde esa experiencia con mi familia, viviendo estas dos crianzas distintas con mi mamá y mi papá. Manuela nació en Manizales, pero pasó la mayor parte de su niñez en Cali. Allí estudió el colegio, siendo una de las estudiantes más aplicadas. No era solo estudio, también se divirtió y mucho, conociendo nuevos lugares y experiencias. De mi infancia en Cali, las tardes en Chipichape, caminando por Chipichape, los helados de Ventolini y toda la unión familiar y crecer allí al aire libre con tanta oportunidad de estar en verde. De sus padres fue guardando y cultivando las enseñanzas eternas de vida que la prepararon sin saberlo para aliviar a los niños que, como ella, no sabían qué hacer con lo que llevaban dentro. De mi mamá siento que fue esa tenacidad de criar en realidad sola a sus dos hijos como madre cabeza de familia, a pesar de tener todo el apoyo económico y el apoyo emocional de mi papá y del papá de mi hermano. Creo que fue esa tenacidad, esa fuerza, esa responsabilidad, esa entereza para poder estar con nosotros y darnos lo mejor. Una mujer supremamente trabajadora, muy disciplinada, eficiente. Entonces creo que me llevo eso como ese ejemplo de empoderamiento. Y de mi papá me llevo el amor y la dulzura. Gran parte de lo que hago y de mi misión viene del legado que él me dejó, un papá que hacía crianza respetuosa sin tener idea que lo estaba haciendo, un papá que me validaba en lugar de gritarme, un papá que me enseñaba en lugar de golpearme. Entonces me llevo de él como ese legado de amor, ese amor profundo de querer educarme con las mejores herramientas y dejando como esa dulzura en mi vida. Manuela, te cuento que aquí yo tengo un espacio de unas cajitas y yo quiero que tú las abras y me digas lo primero que se viene a tu mente. Entonces vamos a empezar con la primera caja. Esto yo no me lo esperaba. O sea, yo pensé que yo sabía qué había en la caja, pero ¡wow! Él se llama Ufi. Ufi todavía existe. Ay, bueno, Ufi, voy a hablar en términos psicológicos acá también. Ufi era mi objeto transicional. Eso quiere decir ese muñequito, ese compañero que era mi fuente de seguridad emocional. Entonces yo dormía con Ufi, viajaba con Ufi, todo el tiempo estaba con Ufi ahí pegadita, y Ufi me acompañó como los primeros 8 años, ahí sigue por allí en algún cajón en Cali, en la casa de mi mamá. Y ya Ufi fue como mi compañero en tantas noches donde sentía miedo, tantos momentos donde tenía que separarme de mi papá por esta custodia compartida y mi corazón se desgarraba en cada aeropuerto, y Ufi estaba allí, ¿no?, conteniéndome, abrazándome. Entonces fue mi compañero de muchas alegrías, de muchos pesares, de mucho dolor. Entonces acá se los presento. Y ahora vamos por la siguiente, a ver qué nos trae. No, ya tengo nervios. Yo juré que sabía que había en estas cajas.
Wow, me emocioné. Wow. Entonces, bueno, esta foto es en un lugar muy especial. Fue en Disney, en uno de los parques con mi papá, y debe tener unos 8 años. Y era nuestro lugar, era como ese espacio mágico al que íbamos como cada año. Y siento que gran parte de la misión de Mindheart, que no lo cuento en redes, que no lo muestro porque he dedicado igual las redes como a mostrar el contenido y a psicoeducar y a crear como una cantidad de información para nutrir los hogares, pero obviamente detrás de la pantalla hay una misión y hay una historia de vida que me llevó a ser psicóloga infantil, que me llevó a trabajar con niños y con niñas, que me llevó a querer cultivar esta semilla de crianza respetuosa y empoderar a las familias para que sus chiquitos se sientan amados, respetados, cuidados. Entonces esta historia, y que tiene todo que ver con esta fotico, es la historia para mí del amor más grande, ¿sí? Ese amor tan profundo que sentí con mi papá desde el primer momento, esa conexión mágica. Y como les estaba contando, ¿no? Un papá completamente presente emocionalmente, a pesar de que en cuerpo físico, por la distancia, por esta custodia compartida y el vivir en otro país, que vivía en ese momento en Venezuela, pues era un papá que también estaba muy intermitente a nivel como físico, ¿no? Y en mi infancia, digamos que él se va de una forma muy dolorosa de mi vida. Cuando yo tengo 11 años, nos avisan que a mi papá lo secuestran, y es un momento lleno de incertidumbre, de dudas, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo fue, tenemos muchas preguntas sin respuesta, y yo creo que el camino ha sido ese, aprender a vivir con las preguntas. Entonces tuvo que ver con eso, porque después de su secuestro no tuvimos más respuestas. Luego eso se transforma como en una desaparición forzada, ¿sí? No sabemos qué pasó, no sabemos cuál fue como el desenlace, ¿sí? Entonces luego por eso estudio psicología, un poco también para sanar mi propia historia, para entender un poco de ese dolor que estaba llevando y que de niña simplemente capsulé en mi cuerpo porque no supe expresar. Entonces esta última cajita es Mini Manu. Mini Manu acá podría tener 6 años y creo que está muy conectado, como estas 3 cajitas súper especiales. Sí, cuentan un poquito de la persona detrás de las redes, detrás de la cámara. Esa Mini Manu que vivió una infancia muy feliz y a la vez vivió mucho dolor, un duelo muy difícil, un duelo muy complicado, esa pérdida inesperada del amor de su vida y esa misión. Entonces yo siempre les digo, desde que mi papá se fue me dejó la misión más grande del mundo. En Cali apenas crecía su futuro. A los 17 años se graduó del colegio, así que se aventuró a irse a Bogotá, la ciudad de las oportunidades que la esperó con los brazos abiertos buscando forjarla profesionalmente. Me voy de la casa de mi mamá en ese momento, llego a Bogotá, me radico acá, entro a la Universidad de los Andes y decido estudiar literatura y psicología. Ambas para mí siempre han sido una sola carrera, realmente fueron como un complemento perfecto. Literatura, mi gran pasión, de hecho toda la vida, hasta hace poco relativamente dije que quería ser editora. Me llevé como esa pasión, estudié literatura porque era ese camino el que me había hecho en mi mente, como había forjado esa idea de quiero ser editora, quiero hacer libros, quiero montar mi propia editorial independiente y tal. Y psicología era el gran complemento, lo veía como un complemento a mi carrera como literata. Me graduó de hecho a la vez de las dos, salgo 2 veces por un cartón y luego el otro, o sea, para mí era muy importante terminarlas juntas. Empezó las prácticas de su primer pregrado de literatura en una editorial. Manuela se sentaba a hacer corrección de estilo, pero en su interior sentía un sinsabor. Lo contrario a su segundo pregrado en psicología, esas prácticas fueron parte de su sanación interior que ella se debía a sí misma desde el momento de la desaparición de su padre. Y ese dolor físico que se manifestó a sus 13 años, cuando el doctor le dijo que su columna estaba totalmente desviada, llevándola al quirófano para enderezarla. Manuela quedó de por vida con 13 tornillos incrustados en su cuerpo y 2 varillas de titanio sosteniendo su columna, recordándole la pérdida. Como asegura Piedad Bonet, una de sus poetas favoritas, es como esa costura imperfecta que te recuerda el dolor, pero también te recuerda que ya pasó. Finalmente se arriesgó a dejar a un lado el sueño de ser editora por convertirse en psicóloga infantil para cambiar el mundo.
¿Y en el Chocó qué pasa? Cuando me gradué de la universidad, decido hacer algo que tal vez ha sido de las experiencias más hermosas y también que han requerido como más valentía, siento, que fue graduarme de la universidad y decir, no voy a buscar trabajo, no voy a vincularme a ninguna empresa, a ningún programa, sino que voy a ir a ser voluntaria. Voy a ir a regar esta semilla a un lugar donde sienta que pueda, ¿no?, como servir. Y que haga falta. Que haga falta, donde pueda servir. Teníamos una conexión muy profunda con Vallasolano, en general con el departamento del Chocó, y decido entonces vincularme con la Fundación Pies Descalzos y los llamo y les digo, hola, soy una psicóloga y literata recién graduada y quiero ir a ser voluntaria, me quiero ir a vivir al Chocó. Y era como, ¿por qué? ¿En serio? ¿Y no quieres que te paguemos? ¿Y estás segura? Y yo, sí, estoy segura. Fue toda una conmoción en la casa de esta psicóloga infantil recién graduada. Llegó al departamento del Chocó, específicamente a Quibdó, y de ahí no la sacaron por un par de meses. Ella les entregó con la literatura, la música, la respiración y el amor una forma diferente de hacer las cosas. Fue dispuesta a enseñar y llegó con su corazón lleno de aprendizajes. Siento que me deconstruí en el Chocó. Yo pensé que venía como desde Bogotá, con esta sabiduría y conocimiento como psicóloga, a enseñar y entregar algo, y creo que ahí fue una dosis de humildad y de entender que incluso puede ser un postulado muy racista pensar que yo como mestiza del centro de la capital vengo a entregar o enseñar algo. Me di cuenta que no, me di cuenta que yo venía a nutrirme yo, a viajar, a expandirme, a conocer una cultura distinta, como a hacerme más humana, más humilde, pero en realidad siento que fue como un choque entrar y ver una comunidad empoderada, hermosa, llena de recursos, ¿sí?, con obviamente dificultades desde lo económico, desde lo más puramente como material físico, ¿sí?, de no tener acceso a agua potable, no tener acueducto, etcétera, pero a la vez siento que fue más una ofrenda que ellos me dieron a mí que yo a ellos. Y ahí te diriges a hacer una maestría. Luego entonces decido hacer una maestría. Llego a Estados Unidos, me voy a vivir a Colorado específicamente a hacer mi maestría en psicología clínica. Y estando en Estados Unidos en la maestría digo, primero, cómo sigo conectada con las familias, pero también cómo puedo aportar y entregar este conocimiento que yo estoy aprendiendo. Y así me he sentido siempre en Mindheart como un canal. Es como un canal de algo más grande, ¿sí? Un canal de información y de sabiduría que pasa a través mío y que yo lo transmito en la página, pero que no es mío y no soy yo. Entonces fue como, ¿cómo entrego esto que me están enseñando estos maestros en mi universidad? Y ahí creo Mindheart. Estando en Estados Unidos en la maestría, digo, voy a crear una plataforma, bueno, voy a crear un Instagram donde voy a hablar de Mindheart, que es esta idea de poner mente y corazón al servicio de los niños y niñas. ¿Cómo te empiezan a recibir las personas en las redes sociales? Siento que fue un recibimiento muy amoroso y caluroso desde un primer momento. Desde el 2018, cuando decido crear Mindheart, jamás con la expectativa o siquiera el sueño de que fuera una comunidad tan grande que llegara a más de 800,000 almas en tantos países. En realidad lo creo como de la manera más amorosa y desinteresada de quien tenga que escuchar este mensaje, que lo pueda escuchar, y el recibimiento ha sido hermoso y creo que a eso también se debe el crecimiento tan rápido de la comunidad, pero siempre ha sido con esta apertura de quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para mis estudiantes, para mis pacientes.
Siento que no hay un adulto que no se pregunte cómo puedo ser esa persona cuidadora amoroso para estos niños y niñas, y saben que la misión y el contenido de Mindheart va apuntando a eso, a poder darles lo mejor. Manuela empezó grabando, editando, escribiendo sus guiones, algo muy casero en realidad. Lo hacía sola, intentando una y otra vez. Los temas de sus videos para Mindheart fueron llegando de la forma más espontánea, hablando con muchas mamás, escuchando una conversación o simplemente surgieron de su interior. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una crianza respetuosa? Si hablamos de un hombre golpeando a su pareja, lo llamamos violencia doméstica. Si hablamos de un jefe gritándole a un empleado, lo llamamos acoso laboral. Pero si hablamos de un adulto cuidador, no solo golpeando, sino además gritando a su hijo o a su hija, a eso sí le llamamos educación. Es un gran sinsentido. Hacemos a los niños y tratamos a los niños como no trataríamos a ningún otro ser humano en nuestra vida. Ningún ser humano merece ser maltratado y golpeado para aprender algo. Mucho menos los niños, que son los más indefensos, los más chiquitos y los que apenas están adquiriendo habilidades. Entonces, crianza respetuosa es esta apuesta. A veces yo les digo esto, mi trabajo es limpiar la reputación de los niños y las niñas. No son seres maquiavélicos que vienen a jugar contigo y a manipularte y que tú tienes que golpear, castigar, amenazar y gritar para que se corrijan. No. Son los seres más indefensos y chiquitos haciendo lo mejor que pueden con las habilidades y la maduración cerebral que tienen y que traen para su corta edad, y tu tarea es enseñar sin golpes, sin maltrato, sin amenaza y sin miedo. Estos 5 años largos que lleva en la era digital se abanderó en ser esa guía para los padres que aún creen en imaginarios como la letra con sangre entra mejor, y por otro lado, en la crianza respetuosa. Los frutos son para mí como inmesurables en la medida en que uno pensaría, bueno, Manuela, a mí me pegaron y no me pasó nada, a mí me maltrataron y no me pasó nada. Y esa es una de las ideas más erróneas. Sí te pasó. Tú no eres gracias a los golpes, eres a pesar de los golpes. Los golpes, el maltrato, el castigo, los gritos sí dejan secuelas psicológicas, sí dejan secuelas a nivel de salud emocional. Son un precursor de ansiedad, de depresión, de diabetes, de hipertensión. Esto está avalado y justificado por la ciencia. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué deja lo contrario? ¿Qué deja una crianza amorosa, respetuosa, donde sí hay límites? Tenemos que salir del mito de una vez por todas de que la crianza respetuosa es cultivar la generación de cristal. Cuando una persona oye crianza respetuosa, entiende, asume una crianza permisiva, sin límites. Los niños van a hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Y es completamente falso. La crianza respetuosa está llena de límites, parámetros, firmeza, enseñanza, pero desde el respeto. Ahí la diferencia. Entonces, todo esto para explicarte que cuando criamos respetuosamente estamos cultivando niños empoderados, capaces de usar su gran voz, empáticos, capaces de conectar con el dolor del otro, que son respetuosos, capaces de tener habilidades sociales para relacionarse de una manera segura en sociedad, ¿sí? Pero sobre todo con autoestima, que nunca normalizan el maltrato, que nunca van a justificar los golpes pensando que es la salida más fácil o eficiente para solucionar un problema. ¿Algún mensaje que te haya llegado en redes y que tú digas como, uy, yo de verdad estoy haciendo un trabajo grande, de verdad estoy ayudando a salvar vidas, a construir una generación más fuerte y más segura de sí misma? Para poder hacer crianza respetuosa, primero tengo que revisar mi historia, qué pasó conmigo, qué pasó con esa mini Manu, qué pasó con esa niña que sintió miedo, que se sintió presionada, que se sintió obligada en tantas circunstancias en su infancia. Entonces, para mí lo más lindo y la retroalimentación más linda ha sido ese amor, esa gratitud en lágrimas donde me dicen, me ayudaste a sanar mi infancia. Y cuando sanamos nuestra infancia, también estamos sanando la infancia de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de las abuelas de nuestras abuelas. Es una sanación a nivel intergeneracional, porque a la larga pues hemos ido replicando patrones. Yo pego porque a mí me pegaron y ella me pegó porque a ella le pegaron y así, ¿cierto? O sea, de manera
tan extensa en ese linaje, estamos sanando todo un linaje familiar. Sembrando fue que hoy a sus 29 años Manuela recoge los frutos de su misión generacional. Es que se ha vuelto imprescindible en las redes sociales, en las conferencias y talleres que dicta sin fronteras. Además, como docente en una de las universidades más prestigiosas de Colombia y de su libro, que conecta con su viaje inolvidable al bello Chocó. Nuestra pela arcoíris se da como una oportunidad muy hermosa, a la vez poco planeada. Fue realmente inesperado escribir un libro junto a Penguin Random House, ilustrado por Natalia Gudel, una de mis mejores amigas. Fue una semilla que le quisimos entregar al mundo para hablar de un tema supremamente complejo como el antirracismo desde la crianza. Y estando en Estados Unidos surge la necesidad de crear un material didáctico para los más chiquitos desde los primeros años de vida que pudiera explicarle por qué tenemos diferentes colores de piel. Entonces hacer alusión a eso, tenemos distintos colores de piel, no existe tal cosa como el color piel con el que nos decían que debíamos pintar en los jardines o en los colegios. No existe el color piel, porque la piel viene de muchos colores y de muchos tonos. Entonces, hacer alusión a el arco iris como esta metáfora que le enseña a los niños que hay diferentes tonalidades y que todas las pieles son hermosas, son bienvenidas, es una semilla de antirracismo que quisimos entregarle pues a Colombia y al mundo. El libro ha sido publicado en México, Chile, Colombia y en Portugal, y fue traducido a portugués. Entonces estamos muy orgullosos de que esa semilla se vaya esparciendo y tiene un sentido social muy importante. El libro apoya a la Fundación Color y Esperanza en el departamento del Chocó. Entonces muchas personas me han preguntado, ¿por qué tú hablando de racismo? Tú eres mestiza, tienes todos los privilegios de una persona blanca en tu país, ¿por qué tú? Y para mí fue un llamado como a, ¿por qué no yo? Los cuestionamientos internos que se ha hecho Manuela han servido para que continúe elevando sus aportes sociales. ¿Qué viene para ti a futuro? Que siga a futuro, yo creo que eso, seguir cultivando esa semilla en estos diferentes escenarios, ojalá poder crear un podcast, que es uno de los sueños que tengo, y poder publicar libros ya para adultos, libros donde podamos explicarle a las familias las herramientas que han escuchado en videos, seguir ampliando como los formatos, las formas, pero que a la larga el mensaje se siga amplificando. Y esta mujer seguirá sin filtros erradicando la violencia en la crianza. A esos educadores, madres, padres, cuidadores en general que quieran aplicar una crianza respetuosa, les diría que hacer crianza respetuosa se va a sentir muchas veces como nadar contra corriente. Cuando una mujer decide lactar, le dirán, dale fórmula, que es más fácil y más rápido. Cuando un padre decide no golpear, le van a decir una palmadita a tiempo. Gracias a las palmaditas tú eres una persona de bien. Cuando un padre, madre, educador decide no premiar, le van a decir, pero mira que un sticker le ayuda para que se motive a hacer lo que tiene que hacer. Entonces todo el tiempo van a estar juzgando tu crianza, te van a decir que tienes una crianza que está cultivando la generación de cristal, que estás creando niños débiles, incapaces de lidiar con el mundo real porque el mundo es duro, en fin. Vas a recibir tantos mensajes que van a permear tu crianza y que te van a hacer dudar. Pero a la larga, mira los ojos de ese niño y esa niña que tienes enfrente, sus ojitos, esa fragilidad de sus manitos, esa compasión y ese amor que te entregan de manera
desinteresada e incondicional, te van a recordar que la crianza respetuosa es el camino, que ese ser humano que tienes enfrente depende de ti 100% y que está esperando que lo ames, que lo protejas, que lo guíes, no que lo lastimes.